Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 11, donde dice: El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La victoria sobre el tentador se había establecido, ya que el diablo no podía resistir la autoridad con que fue conminado a abandonar el campo de la tentación en la que había permanecido. Y es por eso que Satanás entiende que es inútil persistir en la tentación y por tanto el diablo dice que le dejó. Note que el hombre perfecto, Jesús de Nazaret, era el único hombre en la historia humana que podía resistir cualquier ataque del tentador, permaneciendo firme en los propósitos y voluntad de Dios. Tengas en cuenta que cuando Adán fue tentado, fracasó. Luego el segundo Adán, es decir, Cristo, retorna la victoria al plano de la humanidad. No hay razón para pensar que Satanás es más fuerte y que tarde o temprano hará caer al hombre como siempre ocurrió. Tengas en cuenta que un hombre a nuestra semejanza fue vencedor sobre Satanás. La retirada del diablo no fue definitiva, sino hasta un determinado tiempo, como afirma el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 13. Ya que había un tiempo en que volvería a la tentación, pero mientras tanto no llegaba aquel momento, se retira batido y avergonzado. Ya que había fracasado en su propósito, se había manifestado la gloriosa victoria del Señor. En el momento de la retirada de Satanás, expresado por Mateo con su acostumbrada indefinición temporal, mediante el uso de entonces, se hace presentes algunos ángeles que servían a Jesús. Cuando dice: y aquí se acercaron ángeles y le servían. El Señor es ejemplo en todo para los cristianos, ya que de la misma manera que los ángeles estuvieron prestos a servirle a Él, así también Él lo asigna para servicio de los que son herederos de salvación. Hebreos, capítulo 1 y versículo 14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La victoria de Jesús es también la victoria de los creyentes en Él. Es por eso que el cristiano debe de esperar el mismo conflicto que experimentó su Señor. Las tentaciones forman parte de la vida cristiana, lo mismo que el sufrimiento. Sin embargo, hay victoria plena para quien está en Jesús. A través del estudio de los evangelios se aprecia continuamente la victoria del Señor sobre Satanás y los demonios, ya que el Señor liberó a muchos del control satánico ejercido sobre ellos. Cristo vino para arrancar de las manos de Satanás el cetro de autoridad que le había sido entregado en la caída. Después de la muerte y resurrección, el Señor tiene toda la autoridad en cielos y tierra, ya que Dios le exaltó hasta lo sumo, dándole el nombre supremo, ante el cual se dobla toda rodilla, tanto en los cielos como en la tierra, e incluso en el mundo de los ángeles caídos. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor está ejerciendo autoridad suprema sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Efesios, capítulo 1 y los versículos 19 al 22 dice: ¿Y cuál la supereminencia, grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Por otro lado, el doctor Pentecostés comenta sobre esto y dice que cuando Jesucristo vino al mundo, desafió a Satanás. Puso en tela de juicio el derecho del diablo a ser adorado. Puso en tela de juicio el derecho de Satanás a ser creído y desafió su dominio. Cuando Jesucristo fue a la cruz, entró en lucha con el diablo y al derrotarlo mediante la resurrección, autenticó su autoridad. Dios, al recibir a Cristo en la gloria, demostró que estaba entronizado al Señor en el lugar de autoridad y que todos los hombres estaban obligados a obedecerle, a creer y confiar en Él y no en otro. Fin del comentario del doctor Pentecostés. La autoridad de Cristo ahora pertenece también al creyente a causa de la identificación con Él. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es cierto que el cristiano no tiene en sí mismo autoridad alguna sobre Satanás. Los ángeles están colocados en un plano superior al hombre en el orden creacional. Es por eso que el hombre no puede ejercer autoridad sobre los ángeles porque no fue creado en un nivel superior a ellos, ni tampoco le fueron encomendados como lo fue la creación terrenal. Pero note que quien está en Cristo recibe la autoridad propia del Señor, por lo que puede ejercer también esa misma autoridad sobre Satanás y los demonios. Jesucristo, resucitado y glorificado, está en posición de autoridad suprema sobre los ángeles. Efesios, capítulo 1 y versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Potencialmente cada creyente de Cristo ha sido colocado en los lugares celestiales, donde también está el Señor. Efesios, capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así pues, la enseñanza del apóstol en el pasaje de Efesios es bien clara, ya que cuando Cristo resucitó, los creyentes resucitaron con Él. También cuando ascendió a los cielos, ocurrió lo mismo. Y cuando el Hijo recibe del Padre la autoridad sobre el dominio angelical, le comunica esa autoridad a los creyentes. ¿Por qué? Porque están en Cristo Jesús. El cristiano tiene una autoridad sobre Satanás que no tiene el hombre no regenerado. Y en virtud de la nueva creación en Cristo ocupa un lugar superior a los ángeles y tiene sobre ellos la autoridad
que le confiere la identificación con Cristo, a quien pertenece. Note que Satanás se opone al ejercicio de esa autoridad, que no puede resistir, engañando al creyente y haciéndole pensar que no hubo nadie que pudiese resistir con éxito la tentación. Pero esa es una manera de amedrentar al cristiano para que no esté firme frente a las asechanzas del diablo. El cristiano no tiene que hacer un esfuerzo personal para derrotar a Satanás, porque ya ha sido derrotado por Cristo. Lo único que se pide al Hijo de Dios en Cristo es que resista al diablo y éste tendrá que huir. Santiago, capítulo 4 y versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. De otro modo, el creyente debe de oponerse activamente al tentador como hizo, en ejemplo supremo, el Hijo de Dios. El creyente, en esa posición de resistencia, ha recibido las armas necesarias para hacerla efectiva. Efesios, capítulo 6, versículo 13, dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Note que cuando un creyente se apropia por la fe de la armadura definitiva que Dios le ofrece, puede resistir al diablo, que tendrá que huir derrotado en su intento malévolo de hacer fracasar al Hijo de Dios. Los cristianos, como miembros de la casa y familia de Dios, no tienen que vivir una vida fracasada y en continua derrota, ya que Dios le ha conferido el poder y también la autoridad de Jesucristo en este campo, para que pueda resistir al diablo. Y también sobre esto, el doctor Pentecostés comenta y dice lo siguiente: si escuchara a algún amigo que está sufriendo una tentación decir: quítate delante de mí, Satanás, probablemente te sorprendería. Pero ello demuestra cuán poco comprendemos el plan de Dios para nuestra victoria sobre el maligno, ya que esta verdad se halla claramente revelada en la Biblia. Dios te ha investido como hijo o hija suyo de la misma autoridad que pertenece a Jesucristo. Y por tanto, Dios espera que participes de la lucha, que esté en pie de guerra contra el adversario, que ejerzas la autoridad que te ha dado de tal modo que resistas y hagas frente a los ataques del maligno. En nosotros mismos no tenemos derecho alguno, ya que no podemos entrar en batalla sin el poder del Espíritu Santo. No hace falta que te inclines, no es necesario que retrocedas, ni que trates tampoco de huir, porque puedes usar la autoridad que corresponde a tu posición como hijo de Dios. Puedes usar el poder que fue liberado en la cruz de Cristo para oponerte al maligno, para que él huya de ti. Tengas en cuenta que en muchos creyentes sufrimos constantemente tentaciones y temores constantes por habernos apropiado y ejercitado la autoridad que Dios nos ha dado. Pero la próxima vez que sientas que tus pasos están siendo seguidos por Satanás, ejercita tu fe en la promesa de Dios. Vuélvete hacia quien te ha estado persiguiendo y dile: te resisto en la autoridad de Cristo y por su sangre. Y en vez de oír tus propias pisadas, tratando de correr más rápidamente que Satanás, oirás los pasos del diablo huyendo de la autoridad que Dios te ha dado. Ya que tú eres un hijo de Dios y has sido entronizado, la autoridad de Cristo te ha sido dada y Dios espera que la utilices activamente y que resistas y hagas frente al maligno oponiéndote a él para hacerle huir.
Fin del comentario del doctor Pentecostés. También es necesario recordar que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y que es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Hebreos capítulo 4 y los versículos 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ningún momento el creyente está solo o desprotegido. Dios es por él, en él y con él. Por tanto, no hay recurso que Satanás pueda utilizar que no sea posible superar con la ayuda de la gracia de Dios. Continuaron con el versículo 12, cuando dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El comienzo del ministerio de Jesús está muy vinculado a Juan el Bautista. El entorno histórico que presenta Mateo se produce después de algunas actividades de Jesús luego de la tentación. Algunos discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús, tras serle presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con ellos el Señor fue a Galilea, donde obra su primer milagro en Caná, y desde allí partió para Capernaum, y a los pocos días regresó a Judea para celebrar la Pascua en Jerusalén. Aprovechando la festividad, predicó e hizo algunos milagros en la ciudad, donde tuvo lugar el encuentro nocturno con Nicodemo, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 3. En el transcurso del ministerio en Judea, Juan fue encarcelado por Herodes. Y de ahí precisamente parte el relato de Mateo. La popularidad de Juan iba decreciendo a favor de la de Jesús, que bautizaba más discípulos que Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Cuando la noticia del encarcelamiento de Juan llegó a Jesús, como nos dice, habiendo oído que Juan había sido encarcelado, inició un viaje, es decir, se marchó desde Judea a Galilea, pasando por Samaria. Evangelio de Juan, capítulo 4, y los versículos 1 al 4 dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Juan el Bautista fue entregado en manos de Herodes, el tetrarca, por los escribas y fariseos, resentido de la predicación del profeta y de las acusaciones que había contra el estamento religioso en el que estaban incluidos. Mateo capítulo 17, versículo 12 dice: Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Por esa causa, el Señor abandona la región de Judea y se traslada ahora a Galilea, a pesar de que esa provincia estaba bajo el gobierno de Herodes, enemigo de Juan el Bautista. Jesús no se alejaba de Herodes, sino los líderes religiosos de Judea. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Por supuesto, no fue el miedo que movía a Jesús,
pero sí la prudencia que convenía y favorecía su ministerio, ya que la popularidad suya había crecido en el sur de tal manera que era imposible que no se produjese un conflicto con los líderes de la nación, siempre resentidos y celosos cuando perdían el control sobre las masas y su preponderancia en el estamento religioso de la nación. Jesús sabía que para la realización de su ministerio y también para su muerte había un tiempo. Note que no rehusaba afrontar la realidad de que había sido enviado con la misión de dar su vida voluntariamente en rescate por todos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18 dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y también Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por tanto, no era cuestión de forzar una crisis prematura, y es que por eso se retira al norte, alejándose de la zona donde había estado ejerciendo su ministerio. A su llegada a la zona norte del país, se radicó en Nazaret, la ciudad que había sido su hogar durante los años anteriores. Y voy concluyendo con esto. El arresto y encarcelamiento de Juan el Bautista establecen el punto cronológico para los comienzos del gran ministerio de Jesús en Galilea, según lo indican los dos primeros evangelios. En realidad, se dirigió al centro mismo del reino de Herodes, del mismo rey que había hecho encarcelar a Juan. Y al dirigirse a Galilea de los gentiles, mostraba que su rechazamiento de parte de los judíos resultaría en que el evangelio sería proclamado a los gentiles. Amigo y amiga oyente, el evangelio de Lucas nos dice en Lucas capítulo 4 versículo 13 que el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. Debe de considerarse que el diablo no se apartó permanentemente, sino por un tiempo. Y esto significa que Satanás vuelve una y otra vez a tentar a las personas, para que llegue el momento en que sea tan persistente que las personas piensen que ellos no son tentados por Satanás. Amigo y amiga oyente, uno de los mejores disfraces que tiene Satanás es hacer ver a la gente de que no existe, de que no está. Pero sin embargo, está y tienta. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú necesitas a Jesucristo en tu vida para hacer la voluntad de tu Creador, es decir, de Dios. Ya que Él no te dejará solo, Él te fortalecerá y te guiará por sendas de justicia. Es por eso que yo te animo ahora a orar al Dios Todopoderoso y que aceptes por fe la salvación que solamente Él puede darte. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Vengo ante ti, Dios Todopoderoso, porque muchas veces en mi vida hago cosas que no comprendo y precisamente no son cosas buenas. De manera que vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y recibiéndote ahora en mi vida, en mi corazón, como mi Salvador. Gracias te doy, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo,
Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.